Rafael Santos Torroella no era un poeta profesional. Él nunca se propuso hacer una carrera poética, a pesar de que él fue uno de los organizadores esenciales de los congresos de poesía, tanto de Salamanca como de Segovia. Entre sus amistades estaban grandes poetas españoles y extranjeros, como el caso de Ungaretti, pero él no hizo esa profesión porque era profesor, porque era comisario de grandes exposiciones, crítico de arte, ensayista, o sea, un montón de cosas. Pero sí tenía una capacidad poética, un sentimiento poético que lo expresó muy bien en algún libro y que yo luego recogí en la obra poética, prácticamente era la obra poética completa, que publicó en el año 1996 la editorial Visor. Maite, su mujer, me llamó porque quería que no se perdiera, quería que hubiera una muestra de lo que él había escrito, que era muy bueno, muy al día de lo que se estaba escribiendo en la poesía española, y yo hice el trabajo de selección, de edición y el prólogo. En ese prólogo yo decía lo siguiente: Santos Torroella, un fragmento del prólogo que era un poco largo, pero este fragmento que voy a leer es significativo. Santos Torroella es un poeta como Cirlot o como Cunqueiro, dentro de su tiempo, pero al margen también de los límites cronológicos y de moda del mismo. Santos Torroella es un poeta que no evita los sentimientos, que no evita la pasión, que no evita la experiencia y que fundamentalmente no evita la inteligencia cultivada, sino que apela a ella. Por eso la poesía que el lector tiene ante sus ojos es la poesía de cualquier tiempo, una poesía que se reconoce en los clásicos españoles, desde Garcilaso hasta Quevedo, que admira a Machado por diferentes motivos, igual que a Juan Ramón Jiménez, a la que deslumbra el color de Lorca, la pasión de Salinas, el remordimiento de Cernuda y la abstracción de Guillén, que admira las fantasías metafóricas vanguardistas, pero cuya preocupación por el destino del hombre la acerca también a la mística intemporal de San Juan de la Cruz, a los panteísmos románticos de los poetas ingleses, a Leopardi, Novales o Heine. Por lo tanto, Santos Torroella es un poeta, digamos, raro, excepcional, dentro del tiempo que le tocó vivir, el de la guerra civil, la posguerra y ya los años de la democracia, pero haciendo una poesía particular, muy propia, muy individual, que le da cierto aire de individualidad. Hay un poema, y con esto termino, un soneto, que puede ejemplificar todo cuanto he dicho. Lo voy a leer, se titula Tramontana. Él era de Portbou y por lo tanto conocía muy bien los vientos de esa zona. Por cierto, también conocía muy bien y había sido gran amigo de los poetas catalanes, hablaba maravillosamente el catalán, y entonces escribe este soneto llamado, como he dicho, La Tramontana. No es tan fácil huir, rompe tu acento contra el muro y el mar y la alta sierra, indócil a la rosa
donde encierra su rumbo y su distancia cada viento. Surges como el amor para el lamento, como al amante tu ira te destierra, tu inútil corazón nocturno yerra, vencido ya tan solo pensamiento. Y arrastrando tu lengua por el llano, vengando tus heridas en la rama, tu impotencia en el mástil y en la roca, tan cerca estás del hombre que tu mano ciegamente abandona cuanto ama y con su amor destruye cuanto toca. Rafael Santos Torroella era un personatge de gran singularitat. Ell venia a ser com una mena de cap d'estació fronterera de tren i vetllava pel moviment de les agulles. Hi havia els trens de llarg recorregut que tenien una vinculació amb la memòria i amb l'avantguarda internacional i l'avantguarda d'aquí. També havia de vetllar pel moviment que es provocava a les vies en el recorregut on acabaven dels trens regionals. I ell procurà a tota hora d'establir relació amb cultures i amb públics ben diferents d'alta i baixa cultura, amb un cert elitisme, però també entre l'avantguarda i el noucentisme, o l'existencialisme i els nous ismes màgics. També ell havia de moure l'agulla en els trens d'àmbit local, lloc en el qual la seva personalitat destacava com a poeta, un poeta amb una veu interior, però amb una veu segura. Tots aquests moviments, doncs, són aquells propis que fan personatges que enllacen la memòria amb la modernitat, i això ho fan els poetes. Per exemple, a dins de l'avantguarda catalana hi ha dos grans poetes ben significatius que són a la vegada, com Santos, editors de revistes i difusors i publicitaris de les arts i de les escriptures. És el cas en el qual Santos Torroella s'encavalca. D'una banda, el poeta J.B. Foix, que té dues orelles, una posada al voltant de Miró i una altra posada al costat de Salvador Dalí, com dues cares d'una mateixa cara. I el que tots aquests acaben representant en revistes d'avantguarda, però també amb la singularitat per a artistes d'aquest entorn. I no cal dir que Rafael Santos Torroella, perquè això ja ho coneixeu, va fer la primera exposició a la postguerra de Miró, ell el va publicitar i va fer monogràfics. Aquí tenim la garrafa de Miró, i va ser Miró el padrí del seu casament amb la Maite. Si tenim aquesta relació amb el poeta J.B. Foix, Miró Dalí, estudia Dalí de gran manera, va més enllà de la idea foixiana del somni despert. Per l'altra banda, tenim el poeta Salvà Papasseit, que vinculà el seu esperit més romàntic i arrelat, no tan automàtic com Foix i de somni, sinó que l'arrelà d'una manera ben singular amb l'estètica dels moviments futuristes que venien en aquest cas d'Itàlia i amb uns personatges com és el cas del pintor Barrades. Doncs bé, aquest Santos, estudiós de l'avantguarda, li sap donar a la postguerra, després del que va representar la guillotina de la Guerra Civil, un sentit de continuïtat, de desplegament. Ell
finalment actua, si voleu, també com a contramodel a un poeta també republicà, caganer, que era el cas de Joan Brossa. D'aquesta manera, doncs, Rafael Santos Torroella no només s'escriu una obra poètica singular, que vincula velles i noves tradicions, sinó que fa de guia de cap d'estació a moviments de trens diversos. Rafael Santos Torroella és sobretot un historiador de l'art, però al llarg de la seva vida va ser un home molt polifacètic. Va exercir, evidentment, com a crític en diferents mitjans de comunicació, però va exercir també com a traductor, com a poeta, va ser un bon dibuixant, va fer retrats de molts dels seus amics i al llarg de la seva vida, ja dic, va anar exercint diverses funcions. Va ser, podríem dir, també un activista cultural important en aquells moments. Però la seva gran passió, el seu gran focus d'interès al llarg de la seva vida va ser Salvador Dalí. Salvador Dalí el va tractar a finals dels anys 40, quan Salvador Dalí torna dels Estats Units, i durant pràcticament 50 anys, podríem dir, manté una relació intensa amb ell, amb la seva família, i fruit de tot això són gairebé una dotzena de llibres que va fer. Des del primer, el 1952, que és un dels primers llibres que es fan sobre Salvador Dalí, fins als darrers, i sobretot aquella trilogia que fa al voltant de Dalí i la residència d'estudiantes, Dalí i Federico García Lorca, Dalí i els seus amics. Potser el seu llibre més rellevant, però, és La mel és més dolça que la sang, que és en realitat una síntesi del que va ser la seva tesi doctoral. I Rafael Santos Torroella crec que queda acreditat com un dels grans coneixedors de l'obra de Salvador Dalí. De tota aquesta relació, jo em voldria destacar especialment també el seu aprofundiment i el seu estudi de la relació de Dalí i l'Empordà. Santos Torroella és fill de Portbou, els seus avis eren de Garriguella, té una relació especial sempre amb l'Empordà i li va interessar molt especialment com Dalí, d'alguna manera, a la seva obra sempre fa relluir, treu el paisatge empordanès. I aquest és un dels grans motius d'interès també de Rafael Santos Torroella. A mi, si hagués de destacar alguna faceta que evidentment no surt a les seves biografies, destacaria i recordaria especialment, perquè és molt definitòria de com era Santos Torroella, una conferència que fa a Vilabertran, en el marc del Festival de Música, que era precisament la temàtica era Dalí i l'Empordà. La conferència va durar, portava ja una hora i mitja, Santos Torroella havia portat unes 50 diapositives, però només n'havia passat una o dues. Havia començat a parlar de Dalí i els Pitxot, de Dalí a través del seu pare, que era notari, de la relació amb el paisatge de l'Empordà, i de cop i volta se'n va donar compte que no li quedava temps. Va demanar perdó a l'auditori perquè s'estava esgotant el temps i perquè ell tenia la sensació que havia fracassat. I el públic va esclatar amb un aplaudiment perquè realment havia exposat una quantitat de dades i havia mostrat un coneixement extraordinari sobre l'obra de Salvador Dalí. Aquest, per mi, era Rafael Santos Torroella. Si hagués de destacar un altre moment, diria una xerrada que Santos Torroella fa a Lió, en un congrés que es feia sobre Dalí, Buñuel i García Lorca. Hi havia especialistes de tot el món i allà Santos Torroella va desplegar tota la seva capacitat oratòria, tota la seva capacitat de coneixements i va acabar la seva xerrada revelant i llegint, declamant, perquè ell era un poeta que sabia, a més, recitar, llegint una carta de Federico García Lorca a Salvador Dalí, una carta fins llavors inèdita, una carta a més d'aquestes importants, en què García Lorca li mostra gairebé el seu afecte, la seva passió, el seu amor a Salvador Dalí. Doncs Santos Torroella, llegint aquesta carta en aquest congrés internacional davant d'especialistes de tot el món, crec que és un d'aquests moments sublims en què un té la sort d'haver-hi assistit i que demostra en aquell moment Santos Torroella jugava amb totes les seves cartes i mostrava aquesta capacitat que tenia a vegades de convèncer, d'imbuir aquesta passió que ell sentia per Dalí. Pues hoy me encuentro en Cádiz trabajando en la Fundación Carlos Edmundo de Ory. Carlos Edmundo de Ory fue el fundador del poetismo, poeta gaditano que vivió en Madrid en los años 40, que es cuando conoció a Santos Torroella,
y después que vivió casi todo el resto de su vida en Francia, primero en París y luego en Amiens. Y entre los papeles, muchísimos papeles que estoy barajando para una exposición que hago sobre Carlosmundo de Ory, pues me encontré con dos dibujos sensacionales de Santos Torroella, dos retratos de este poeta bohemio, provocador, neodadaísta, neosurrealista, que fue uno de los reinventores de la vanguardia en la difícil España de la posguerra. Y esto me lleva a cómo conocí yo a Santos Torroella y a qué representa para mí Santos Torroella y su fabuloso archivo. Yo en el año 72 me había embarcado en una polémica con María Luisa Borrás sobre una crítica que ella había publicado en Destino. Esa crítica de ella, pues un amigo y yo, que éramos jovencísimos, desde Sevilla le contestamos diciendo que no estábamos de acuerdo con su visión que daba de Tapies. Esto me trajo consigo que en un viaje que hice poco después a Barcelona, estamos hablando del 72, pues conocí a Joan Brossa, que me llevó a conocer por un lado a Tapies y por otro lado a María Luisa, y por otro lado me llevó a conocer a Santos Torroella, que estaba entusiasmado con nuestra polémica o con nuestros puntos de vista sobre Tapies, y entonces que me citó primero en La Puñalada, que era un café de Paseo de Gracia hacia arriba, donde él se reunía con gente de su generación o incluso anteriores. Allí se citaba con Pruna y gente así. Yo, desgraciadamente, no conocía a nadie más que a él en esa visita, y luego me citó en su casa. Entonces, en su casa, pues me di cuenta del fabuloso archivo que había allí. Me empezó a sacar cosas de lo más variopintas. En las paredes él tenía cuadros de Barradas, de Picabia, de Nora Borges, de Tapies, de Miró, de su hermana Ángeles Santos. En fin, había absolutamente de todo. Y luego una de las primeras grandes bibliotecas que yo vi de alguien de su generación que lo había juntado todo, que tenía un afán documentalista, un afán impresionante. Y en esa ocasión, pues me parece que fue cuando me dio algunas cosas, entre otras me dio el libro Enwaffer Joan Brossa, que le había editado a Brossa con un prólogo del poeta brasileño João Cabral de Melo. Me enseñó cosas maravillosas impresas por Cabral de Melo. Él había colaborado en una revista que hizo Cabral, este brasileño poeta impresor muy cercano a la UST. En fin, fue ya algo espectacular esa visita. Y también me regaló los dos números que se publicaron de la revista Favorables París Poemas, que era una revista que habían hecho Juan Larrea y César Vallejo en El País del año 26, ¿no? Que él tenía ejemplares y de repente me regaló esas dos cosas. Yo ese apartamento lo visité en alguna otra ocasión. En concreto, cuando yo estaba preparando mi diccionario de las vanguardias en España, pues fue una visita obligada ir allá. Y en concreto, claro, Santos Torroella tenía el archivo de Dalmau, y el archivo de Dalmau pues suponía, aparte de esa diana de Picabia para el cartel de su exposición, suponía todos los catálogos que había publicado este gran pionero del galerismo catalán, este hombre que había hecho la primera exposición de Miró, que había hecho la primera exposición de Dalí, que había sido la plataforma para todas las vanguardias habidas y por haber, de Barradas y Torres García a todos los jóvenes de los años 20 y 30, alguien que había conectado con Theo van Desburg y otros, ¿no? Entonces, meterme en esos papeles de Santos ya desde esa primera visita fue algo extraordinario. Ya digo que volví cuando estaba haciendo mi diccionario, que le debe mucho a Santos Torroella mi diccionario, y luego más tarde también, ya estando solamente Maite, ya desaparecido Rafael, pues volví, y también Maite nos prestó cosas indispensables para una exposición que hice en el IBAM sobre el ultraísmo. Para mí Santos Torroella es una figura absolutamente indispensable. Todo lo que él sabía lo destilaba en artículos, en Noticiero Universal, en concreto, lo destilaba en prólogos de catálogos, lo destilaba en monografías. Todo lo que hizo por el conocimiento del Dalí, de las residencias de estudiantes, pues es básico. Las historias de los putrefactos, las historias de Dalí, Buñuel y Pepín Bello, todo eso lo conocía absolutamente al dedillo.
Pero Rafael también conocía muy bien pues, el mundo de las mujeres pintoras. En concreto tenía, como he dicho, obra de Nora Borges, un personaje que yo después llegaría a conocer, pero la primera vez que vi un cuadro, no un grabado, porque los grabados se veían más, pero él tenía un cuadro de Nora Borges. También a través de él era un camino hacia una figura que luego traté, que es su hermana Ángeles Santos. Su hermana Ángeles Santos había sido una figura completamente pionera dentro de los inicios del surrealismo español, en la época del cuadro Un Mundo, y Rafael ya en esa época, que era muy joven, a finales de los años 20, comienzos de los 30, ya estaba en contacto con la gente de la Gaceta Literaria o con Mas Oliver y su Burguetti, ¿no? Todo eso es para mí Rafael Santos Torroella. Después, también le debo una mirada hacia una figura que él apreciaba mucho, que era Ramón Gaya. En mi generación escuchábamos a los ancestros, digamos, escuchábamos a las figuras de las viejas vanguardias que todavía sobrevivían en la época en que empezábamos, hablo de los años 70 y 80, y coincidí en eso con Rafael, por ejemplo, en su reivindicación de la pintura del 27, los Bores y compañía, en su reivindicación de la figura fundamental de Ramón Gaya. Ramón Gaya, él lo conocía mucho, entre otras cosas, porque Gaya era muy cercano a otro miembro de la saga de los Santos, que era el hijo de Emilio Grau Sala y de Ángeles Santos, Julián Grau Santos. Julián Grau Santos pintaba a la vera de Gaya, tanto en Cuenca como en Murcia, y Santos fue una de las personas que nos enseñó a la gente de mi generación el camino de ese pintor y a la vez poeta que era Ramón Gaya. Ramón Gaya era una figura que había sido cercanísima a Juan Ramón Jiménez, había sido cercanísimo a Luis Cernuda, había vivido el exilio mexicano, había reivindicado a Velázquez, había sido capaz de hacer una pintura enraizada en la tradición y a la vez muy libre y muy moderna. Y Rafael nos puso en ese camino. Como decía antes, a mí me puso también en el camino del mundo de las viejas revistas. Él las coleccionaba todas y me dio esos preciosísimos ejemplares de Favorables París Poemas, que luego fueron esos ejemplares los que Abelardo Linares utilizó para el facsímil que publicaría en su editorial Renacimiento. El camino de Cabral de Melo para mí también fue algo muy importante, de repente ver entre sus papeles esos libros que Cabral de Melo con Enric Tormo en la Barcelona de Dau al Set hacía. Eso fue la primera vez que vi ese tipo de publicaciones impresas en una Minerva que tenía este poeta diplomático que estaba entonces de cónsul en Barcelona, lo estaría después otra vez en los 60, pero en los 40 pues había sido Cabral una persona fundamental para Tapies, para Joan Pons, para Tormo, para Santos, en fin, etc. Santos colaboró en una revista preciosa que hizo Cabral de Melo. Yo creo que el archivo de Santos Torroella, el que esté ahora en manos del Ayuntamiento gerundense, es una gran noticia, y sobre todo el que se quiera ahora profundizar en su conocimiento. Hasta ahora había muy poco digitalizado y se ha visto en exposiciones parcialmente, pero no se ha visto de una manera total y completa. Me parece muy importante el hecho de que fuera poeta. Es decir, eso es algo que en su generación hay algún otro caso, como el de Cirlot o el de Joan Perucho. Yo a Cirlot no llegué a conocerlo, pero a Perucho sí. También a Corredor Mateos. Entonces, hay una tradición, o Ángel Crespo, hay una tradición que es una tradición francesa del poeta crítico de arte, en la cual está Baudelaire, en la cual está Apollinaire o André Breton. En España no hay tantos, y Rafael es uno de ellos. Rafael, en su propia poesía, tiene momentos de decir en verso lo que otras veces dijo en prosa sobre determinados pintores, ¿no? En esos años 40, que ahora mismo estoy trabajando en ellos estos días en la Fundación Carlos I de Ori, pues él, por ejemplo, fue cercano a uno de los máximos protagonistas de esa renovación, que fue el alemán Matthias Goeritz, un hombre que había pasado por Marruecos,
que había estado en Madrid al lado de Ángel Ferrán y de otros de los renovadores de nuestro arte, y que había lanzado la Escuela de Altamira. Matías Goeritz también es alguien presente en la colección y en el archivo de Santos, y ayer mismo estaba aquí en Cádiz viendo una publicación en homenaje a Goeritz promovida por Santos e impecablemente impresa. Me gustaría previamente deslindar la figura de Rafael en 3 partes o incluso 5, ¿no? Por una parte está el profesor de Bellas Artes durante 30 años en la Facultad de Barcelona, un profesor especial, ¿no? Dedicado no solo a dar clases, sino a viajar y a hacer investigación con los alumnos, ¿no? Y yo creo que de eso hay muchísimas generaciones que pueden hablar. Por otra parte está el Rafael investigador, el especialista en Dalí, que es al que yo conozco. Y tercero está el Rafael crítico de arte, periodista, animador cultural, divulgador, agitprop, ¿no? El intelectual que se pone a intentar modificar la realidad en la que vive, ¿no? Y ahí es donde entra esta parte de la que me preguntáis, ¿no? Rafael en el año 49 se mete en el grupo Altamira con Matías Goeritz y empiezan a intentar crear unas exposiciones nuevas como las que hacen en Santillana, que es en realidad el precursor de lo que después era la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ¿no? Los cursos de verano en general. Estamos en el año 49. Ese mismo año se mete con otros y luego se convierte en el editor y creador principal de la revista Cobalto, que va hasta el año 54, me parece, y que es la primera revista que después de la guerra se ocupa de Miró, de Dalí, pero también de los jóvenes como Cuixart, de Tapies, Guinovart, etc., ¿no? Es decir, todo el movimiento, la vanguardia de la España postfranquista aparece ahí, ¿no? Y tercero, lo que quizá tiene más recorrido internacional, es su presencia en Milán, en la Trienal de Milán del año 51, una trienal fundamentalmente en manos de arquitectos, en la que va Coderch, un amigo de él, franquista, que lleva a Rafael, digamos, como director intelectual del pabellón español, ¿no? También hay que recordar que Rafael ha sido republicano, ha estado condenado a muerte, ha sido sacado de ahí por Antonio Tobar, y que estamos en una etapa del franquismo que se abre al exterior, cuando es nombrado Martín Artajo ministro de Exteriores, del que dependía entonces de todo este tipo de cosas. Hay que recordar también que no hay Ministerio de Cultura hasta el año 1977, me parece, y que toda esta difusión de la España interior va en manos del Ministerio de Exteriores y del Ministerio de Educación, ¿no? Más o menos en manos de vascos en ese momento. De esto se han hecho muchas interpretaciones. Yo creo que la más sencilla, más que el intento de mostrar del franquismo una apertura al exterior, es simplemente las relaciones humanas, ¿no? En este caso concreto, la Trienal de Milán, es Coderch, el arquitecto, el que se lleva a un amigo antiguo republicano represaliado, que es Rafael Santos Torrella, con dificultades para tener el pasaporte para poder salir por Francia y por Italia, como también se debe la salida de la cárcel y demás a Antonio Tobar, ¿no? Entre todos ellos, digamos, esta nueva generación, y yo repito, creo que son las relaciones humanas, personales, las que realmente realizan este cambio de paradigma o esta apertura al arte moderno y a la salida al exterior, ¿no? Y ahí desempeña Rafael un papel extraordinario porque lleva a gente que son jovencísimos, ¿no? O sea, en esos momentos del 51, Tapies, Guinovart, Cuixart, todos ellos es gente joven y gente que quiere salir, ¿no? Y no solo salir, sino Rafael también trae a Barcelona las ideas de la nueva arquitectura de Gio Ponti, por ejemplo, que van a tener una repercusión fundamental en la Escuela de Arquitectura, ¿no? Esa es la etapa, digamos, de los tres fenómenos
que son Altamira, el grupo Altamira de artistas, la revista Cobalto y la Trienal de Milán. No obstante, para mí personalmente, la figura de Santos Torroella se engancha más en el segundo apartado que he dicho antes, ¿no? He dicho tres, que es Rafael Santos profesor, Rafael Santos divulgador, Rafael Santos investigador. Yo le conozco a Rafael cuando yo vengo de Alemania y soy nombrado subdirector de Reina Sofía, y es el año 1989, cuando muere Dalí, y Dalí sorprendentemente dona todas sus cosas al Estado español, no a la Generalitat, sino al Estado español. El Reina Sofía se va a hacer cargo de toda esta un testamento de cientos de obras y de capítulos, y entonces yo recurro a Rafael Santos Torroella, que ya desde el año 51 se ha dedicado a Dalí, que ha hecho la tesis sobre Dalí y que es uno de los mayores intérpretes que hay, ¿no? Intérprete que va a la raíz filológica de lo que es Dalí, ¿no? No solamente al chismorreo, no solamente a las debilidades o a las extravagancias, sino que hace un recorrido no extravagante o no rococó o barroco, sino senderos que se bifurcan pero que nos llevan hacia la personalidad del artista, ¿no? Y ahí es donde yo engarzo con él esa amistad con él y con Maite Bermejo, que va a durar hasta el final de la vida de Maite, ¿no? Y en ese sentido puedo recapitular otro aspecto también, que es el gran sentido del humor, la gran charm que tenía Rafael, ¿no? No solo charm y campechanía, todo ello metido en una coctelera con un gran rigor académico, sino ese sentido del humor que no hace daño, del humor que conecta con los amigos. Y recuerdo que en esos años, ya después de mi salida de Reina Sofía, en Cadaqués, prácticamente todos los años estaba una semana con ellos en Cadaqués, y en un momento en que él estaba con una lesión de rodilla y tenía que hacer unos ejercicios en el agua, pues estuvimos pensando en un guión que era desde la cala de Cadaqués hacer una historia de los intelectuales que habían pasado desde los Bay a Duchamp, una historia de Cadaqués y una historia del arte contemporáneo dedicada a los señores mayores, a la tercera edad, que necesita hacer ejercicios en el agua, ¿no? Nos lo hemos pasado fenomenal, y hemos pasado muchas mañanas repasando seriamente, lo que pasa es que no habría ninguna televisión que compraba esto, ¿no? Pero quiero decir que dentro del rigor académico y de la gran profesionalidad a la hora del análisis filológico de las obras de arte, Rafael tenía un sentido del humor extraordinario. Els congressos de poesia es van celebrar l'any 1952, 53 i 54, primer a Segòvia, després a Salamanca i després a Santiago de Compostela, i és una de les accions culturals més interessants en les que va participar Rafael Santos Torroella. No només hi va participar, sinó que probablement sense ell no s'haguessin pogut realitzar, perquè els va dirigir i de fet els va organitzar ell. Les circumstàncies en les que es produeixen són molt singulars. L'any 1951 se celebra a Madrid la primera Bienal Hispanoamericana de Arte i és un èxit. És un èxit artístic i també és un èxit del règim, perquè és una iniciativa cultural ambiciosa promoguda pel franquisme. Santos hi col·labora, però des de fora. És a dir, ell és un home de cultura que s'ha de guanyar la vida, que forma part del món de l'art, també de literatura, però fonamentalment del món de l'art, i participa en aquella gran exposició en la que el règim defensa una política cultural determinada, que implica establir aliances amb Amèrica Llatina i al mateix temps, d'alguna manera, rehabilitar el llenguatge de l'avantguarda. Santos no és un home del sistema, però col·labora amb el sistema. I després de l'èxit d'aquesta Bienal de Pintura, li proposen, ja que ell ha estat col·laborador de la Bienal, que organitzi un congrés de poesia. Li proposen amb ell, perquè està a la Bienal, i li proposa a Joaquín Pérez Villanueva, que en aquell moment era director general d'universitats, amb el ministre Ruiz Jiménez. Estem parlant de dos figures de l'establishment franquista
però amb un cert afany de liberalització del sistema, i Joaquín Pérez Villanueva, que era amic seu i havia estat governador civil de Segòvia, li diu que voldria organitzar unes jornades de poesia en aquella ciutat castellana. Santos Torroella accepta l'encàrrec i el primer que fa és anar a parlar amb el poeta espanyol de l'interior de referència en aquell moment, que era Vicente Aleixandre. I Aleixandre, que vivia en un cert exili interior, li diu que està disposat a participar-hi, però que creu que fora bo que aquests congressos incorporessin una novetat impensable en el sistema cultural de l'Espanya franquista, que és que també hi tinguessin presència els escriptors en català. Això era una anomalia absoluta, perquè d'alguna manera el franquisme havia volgut destruir tot el sistema cultural català, tot l'entramat vinculat al catalanisme, i per tant aquí s'havia de fer una certa política, s'havia de fer amb el règim, però el règim emparava aquesta liberalització sistèmica, però sobretot s'havia de fer amb els escriptors catalans, perquè tota vegada que no tenien possibilitat de tenir una activitat pública perquè el règim els hi prohibia, desenvolupaven una cultura en la clandestinitat i de fet havien fet de la resistència al sistema un eix del seu compromís cívic. I per tant el que es tractava de veure és si aquells escriptors catalans estaven disposats a participar d'una activitat organitzada al franquisme que implicava el reconeixement d'una cultura diferent, però a la vegada implicava fer-ho a través d'una plataforma institucional. I aquí Santos va ser molt brillant, és a dir, va actuar amb una diplomàcia intel·ligent i pragmàtica, i el que va fer és, si a Madrid havia anat a veure Aleixandre, el poeta que jugava un rol homologable en la clandestinitat era Carles Riba, un poeta del silenci, és a dir, algú que havia fet del silenci denúncia, i li havia de dir, escolti'm, vostè ha acumulat un capital cívic enorme oposant-se al règim callant, estaria disposat a participar d'una activitat oficial a canvi d'un reconeixement natural en aquell fòrum de la literatura catalana, i aquí es produeixen unes discussions, negociacions, controvèrsies molt interessants, que es poden reconstruir en bona mesura gràcies a la documentació que hi ha a l'Arxiu Santos Torroella, però en moltes de les cartes publicades dels actors que hi van intervenir, i Riba primer va dir que sí, després va dir que no, després, veient què s'oferia, va acabar dient que sí, i aquí Santos Torroella va ser clau, i el fet és que el juny de 1952 una petita delegació d'escriptors catalans, Carles Riba i Clementina Arderiu, Marià Manent, i si no recordo malament, Tomàs Garcés, van anar a Segòvia, a la ciutat on havia donat classes Antonio Machado, van participar en aquell congrés de poesia i, d'entrada amb una certa temença, però al final amb un cert orgull, van entendre que aquella excursió havia valgut la pena perquè havien reconquerit certs espais de presència pública per una literatura que s'havia volgut destruir. Santos Torroella ho va entendre molt clarament. Va fer amistat amb Riba, va fer amistat amb Josep Vicenç Foix, va fer amistat amb Manent, i d'alguna manera Segòvia va iniciar una certa primavera d'esperança de liberalització cultural que no s'hagués produït sense els congressos de poesia. A mi hi ha una escena preciosa d'aquells dies, que és la lectura que fa Carles Riba d'alguns dels sonets de Salvatge Cor, que acabava de publicar-se a Segòvia, amb la seva dona poeta també, Clementina Arderiu, tement que el detinguessin quan acabés la lectura, i finalment amb una ovació enorme que acaba amb una abraçada amb Dionisio Ridruejo, un poeta militantment falangista l'any 36, 39, 42, i que havia iniciat una evolució que el portaria a un compromís democràtic que no s'explica sense el seu afany de conèixer la cultura catalana. De Segòvia, fonamentalment, i de Salamanca, en va néixer una esperança de reconquesta d'espais de presència pública del català. Això volia dir que s'acabés la censura a la llengua, una certa presència acadèmica, que s'instituís una càtedra de literatura catalana a la Universitat de Barcelona, i alguna d'aquelles coses es van fer. És a dir, que no va ser una aposta pragmàtica, que no va aconseguir tot el que pretenia, ni molt menys, però sí que, com Riba va dir en una carta, es podia esperar el començament d'una nova renaixença. Això va prestigiar la figura de Santos
tant al sistema cultural i literari espanyol com en el català, i es va voler avançar en aquest camí que s'havia obert, però de fet el règim mateix, al prendre consciència que havia iniciat una certa via de liberalització, la va avortar entre el 53 i el 54 i va tornar una censura que durant uns 2 anys no s'havien produït, van tornar una sèrie de prohibicions i d'alguna manera la primavera que comença a Segòvia s'acaba a Santiago quan ja es veu que aquella aposta de política cultural no anirà tan enllà com alguns dels seus organitzadors havien pretès. L'any 61 vaig conèixer el Joan Hernández Pijuan i va tenir sempre molt interès en que coneixés el Rafael i la Maite, el Santos Torroella. I em va portar a casa seva i el Rafael em va fer un examen i tot, a veure què llegia i què feia. Jo sempre he dit, i ho dic en sèrio, que jo vaig tenir 4 sogres, els pares del meu home i el Rafael i la Maite. Però a part d'això, i parlant del Rafael, era un home tan increïble, amb una vitalitat, amb uns coneixements, que quan el coneixies t'encomanava aquell ímpetu. I llavors ell va començar, ell treballava al Noticiero i va començar a dir que s'havien d'organitzar bé les pàgines d'art, perquè les crítiques que es feien eren unes crítiques així molt poc convincents, molt rutinàries. Les pomes són molt maques i el pintor té una paleta estupenda. I llavors va començar a posar en context els artistes, a relacionar-lo amb artistes estrangers, a fer comprovacions. Total, que van ser un èxit les pàgines de cultura, de crítica del Santos Torroella, que més endavant, amb l'ajuda del Joan, van fer feien uns suplements culturals cada mes d'exposicions, i a més hi entrava música i cinema i tal. I el Rafael va entrar a Belles Arts i es va dedicar molt a la gent jove. I a la gent jove es va quedar enlluernada davant d'aquell senyor que, a part que físicament era molt present, de que sabia tantes coses, de que sabia connectar, de que sabia presentar, de sabia ensenyar. I llavors, clar, hi ha tota una generació, des del Francesc, el Gerard Sala, el Bertolozzi, l'Arranz Bravo, el Salvador Saura, molts d'aquests van ser alumne d'ells. El Xavier Franquesa, l'Artigau. Va crear un entorn de gent que els ensenyava, que els explicava, que els feia vibrar i que els situava i els col·locava en el que estava passant fora. Va crear paral·lelament, va crear les fires de dibuix, que van ser una novetat, perquè el dibuix sempre s'ha tingut com una obra menor, i no ho és molt important. I llavors va fer aquestes fires d'art, que n'hi va haver-hi 3, i va lograr això, ell, que sempre havia sigut un home de frontera, de que vinguessin artistes de Madrid, de Sevilla, de Galícia, i que hi hagués un intercanvi entre gent jove, un intercanvi... Es va vendre obres, es venien obres, es intercanviaven dibuixos els uns amb els altres, però s'intercanviaven idees, s'intercanviaven pensaments, i hi havia una activitat. I en aquell moment, que Barcelona estava bastant apagadeta, va ser realment espectacular. Després, a Belles Arts, va crear grups, va fer viatges, va muntar un viatge al primer arco o al segon arco en què hi anava pràcticament tot Belles Arts, i els amics tot era gent de Belles Arts o del món de la cultura o del món de l'art, que anaven a Arco, i allí, clar, s'intercanviaven, veien el que passaven a la fira. Sempre va ser molt didàctic i a més també convidava gent, i a casa seva feia uns dinars estupendos, més aviat dinars, però a vegades si es feia un sopar podies estar-hi fins a les 5 del matí, que la Maite se n'anava a dormir. I podies parlar, i llavors, clar, ja trobaves que hi havia el Miró, o que havia passat el Dalí per allà. I clar, això aquí no hi estàvem acostumats, i realment va crear ja tota una generació molt important d'artistes que han sortit i s'han creat al voltant del Rafael Santos Torroella. I per acabar una mica, voldria donar importància a l'arxiu dels Santos i diria de la Maite, perquè l'he treballat i l'he viscut en exposicions,
que és un arxiu meravellós, que hi ha unes col·leccions fantàstiques, hi ha la col·lecció del Mau, hi ha unes col·leccions de revistes que estan buscadíssimes i que jo crec que és molt important i que Girona amb això té un tresor que l'ha de saber fer anar, presentar, ensenyar i divulgar-lo, que espero que amb aquesta exposició sigui l'inici de tota aquesta divulgació de l'arxiu Santos Torroella i Maite Bermejo. Gràcies. Rafael Santos Torroella i la seva muller varen ser per mi uns grans amics. Però Rafael va ser sobretot un gran mestre. Va ser un mestre per la seva sapiència, pel seu coneixement de l'art català i de l'art peninsular. Ell tenia bons contactes a Salamanca, a Valladolid, als congressos de poesia espanyola organitzats pel Ministeri, en la postguerra, i per tant era un home particular que tant pintava, que tant dibuixava, que tant feia crítica, que tant feia un llibre d'art, que tant traduïa una cosa de l'italià. Per tant, era un home global, universal, que en la postguerra n'hi havia pocs. I, a més, compromès amb l'avantguarda, amb els grups d'avantguarda i amb les publicacions d'avantguarda. Tinguem en compte que va escriure el primer article sobre Joan Pons. Això és molt significatiu en l'època de postguerra. I aquesta capacitat de conèixer l'art la va volcar en les seves glorioses o meravelloses pàgines d'aquell diari que es deia El Noticiero Universal. Un diari de tarda, cosa insòlita, de pàgina immensa, que recollia l'actualitat. I ell no feia cròniques crítiques o petites notes sobre les exposicions, com es feia. El títol de l'exposició, 4 paraules de l'artista i la galeria. No, ell feia un assaig de, diria, categoria orteguiana, perquè ell, en el fons, n'era deixeble. I aquest assaig interpretava l'artista, situava l'escola, avançava si era figura de futur i hi havia totes aquestes capacitats d'entendre i copsar de l'art l'element més essencial. Però després, un grup d'alumnes de Belles Arts, Llimós, Artigau, Arnaz Bravo, Bartolozzi, altres, ens reuníem en una tertúlia, en un cafè, i debatíem amb ell els dissabtes a la tarda el valor, el recorregut de les exposicions i el valor i la nostra opinió debatuda en pro i en contra de l'artista. Era allò, el metge que va acompanyar dels estudiants i els explica la malaltia, doncs ell era el protagonista que dirigia la trobada i ens donava els consells savis sobre cada artista. Realment va ser una època gloriosa. Hi havia moltes exposicions, hi havia nous artistes, ell era professor de Belles Arts i podia descobrir els talents d'aquella època i, per tant, va ser un home excepcional en aquelles dècades i les pàgines del diari El Noticiero Universal durant els 25 anys que va escriure, això és com una mena de manual de referència per entendre un temps i un país. Para mi generación, Rafael Santos Torroella es un personaje, yo diría que especial. No es de esos que están desde el primer momento en primer plano como protagonistas centrales, digamos, pero sí es un personaje que a medida que uno se va interesando en el relato de una época, vas viendo que aparece en distintos momentos y que aparece además, digamos, por ejemplo, aparece en las fotos, pero no es un convidado
esas reuniones, sino es un personaje activo, ¿no? Entonces, bueno, para mi generación lo que buscábamos a finales de los años 70, lógicamente, era establecer un poco un relato de lo que ocurría en España, de lo que había ocurrido en las últimas décadas, y a ser posible, bueno, buscábamos que tuviese un punto, digamos, de diferencia con lo establecido. Entonces, ahí surgen figuras como la suya, empiezas a encontrar, por ejemplo, textos para mí esenciales, como un texto en el que hablaba de Dalí, pero hablaba de Dalí con Lorca, y hablaba con una, digamos, con una naturalidad que no era la habitual, no era la que nosotros, a la que nosotros estábamos acostumbrados, ¿no? Los relatos entonces eran como más dogmáticos, quizá nosotros también éramos más dogmáticos, y casi era un relato siempre en términos de estos son los buenos y aquellos los malos, ¿no? Entonces había poco acercamiento, realidades en las que uno pues, se encontraba más a gusto, que era cuando había mezcolanza entre arte y literatura, y Santos Torroella, bueno, lo hace desde un principio. Entonces, por eso yo diría, para mi generación es un personaje especial, para mí es sin duda un referente, ¿no? Cuando uno se inicia en la crítica de arte, también pues, surgen siempre un poco pues, los pensamientos de los clásicos de la disciplina, de Diderot, de Oscar Wilde, de Baudelaire. Hay dos conceptos o dos ideas, la de Oscar Wilde, de que el crítico debe de ser también artista, y la de Baudelaire, que la mejor crítica es una crítica poética, y esos dos conceptos se adecúan perfectamente en la figura de Santos Torroella. Es decir, cuando uno buscaba quién cumplía, digamos, ese precepto que yo por lo menos veía como lo ideal, claro, yo me encontraba que no había gente, primero, que escribiese con la elegancia, con la soltura, y bueno, como si dijéramos, dando pie a establecer relaciones nuevas y demás como Santos Torroella, ¿no? Entonces, ese es el personaje. Después, claro, supimos que es que era poeta, o sea, que no era que supiera escribir bien, es que venía ya desde la escritura. Luego, cuando empiezas digamos, a establecer más contacto, bueno, te das cuenta que sus análisis, como si dijéramos como historiador, lo que se podría parecer más a un historiador, no era el canónico de entonces de unir datos con una especie de frialdad, aquello que Baudelaire decía de lo que había que huir, sino que él era todo lo contrario, metía personajes invitados. Y esos personajes invitados es el gran digamos, legado para mí que deja Santos Torroella. Porque en el relato de Dalí, decía antes, bueno, el invitado especial es un tal García Lorca, ¿no? Pero es que a partir de ese momento vuelve a ocurrir en otras ocasiones. Y él está implicado en toda una serie de iniciativas que, curiosamente, son las que con el tiempo se han ido reivindicando como buscando una línea que siempre es una línea de diálogo. Santos Torroella también tiene otra cosa. En los años finales de los 70, en principio de los 80, había como dos relatos, uno en Barcelona, otro en Madrid, parecía que eran distintos, parecía que eran dos realidades diferentes. En los años 80 ya empezó a aparecer otra serie digamos, de microrelatos, como era pues, el vasco, con los herederos de Chillida y Oteiza, como era en Galicia con el Club Atlántica, como era en Valencia a partir de la creación del Iván, como era en Sevilla con un grupo de artistas en torno a la revista Figura. Qué curioso que todos esos modelos que hemos ido diseñando se cumplían en el relato vital de Santos Torroella. Él tuvo una revista, esa revista, como todas las que siguieron de artes, empezó siendo, él lo decía claramente, de arte antiguo y moderno. Es decir, empezar quien hace una revista de arte o quien ha hecho después una revista de arte en España, siempre empieza siendo como más
más ecléctica, pero enseguida empieza a darse cuenta de que la importancia, de que su aportación puede ser el arte contemporáneo, y empieza a haber una serie de monográficos. Es el modelo que se siguió después. Cómo él está implicado en la Escuela de Altamira. Hoy la Escuela de Altamira pasa por ser uno de los grandes hitos de la segunda mitad del siglo XX de España. Él está en las bienales hispanoamericanas, él está en los congresos de poesía. Es decir, él, para mí, otra de las cosas esenciales, él es de esos perfiles de intelectual, pero intelectual, bueno, comprometido, pero comprometido con la realidad, de intelectual que trabaja junto a los artistas y junto a otros escritores, ¿no? Y él tiene, que eso es el otro gran legado suyo, él tiene, como si dijéramos, una biblioteca por volumen, dimensión y contenidos pública en manos privadas, pero una biblioteca de uso. Es decir, hoy casi abres una biblioteca y antes de ser biblioteca ya le ponen el nombre de centro de documentación, porque esa es la aspiración. Lo que tenía en torno a sí Santos Torrella, lo que había ido haciendo él personalmente, es un centro de documentación. Entonces, ese perfil, bueno, es que lo miremos por donde lo miremos, es un personaje absolutamente reivindicable. Es decir, otra faceta suya, la de dibujante, bueno, suele ocurrir en muchos escritores, muchos poetas, que parece como que yo siempre me lo he imaginado que están con el papel y buscando el poema, y un poco por hacer mano hacen unos dibujos, pero hay una faceta en Santos Torrella que a mí me recuerda, por ejemplo, a Unamuno, es decir, los retratos. Unamuno había una parte casi profesional en sus dibujos. En Santos Torrella también hay algo más que se acompañar los textos, ¿no? Y luego, bueno, lo que ha dejado es una colección que establece el relato de lo mejor de lo que ha sido el periodo de su vida. Y son, bueno, o en esa colección hay lo que nosotros solemos llamar joyas, joyitas, piezas como fantásticas en pequeño formato, pero esas piezas dan el relato. Si uno tiene, ya quisiera yo tener en Galicia legados como ese, si tú tienes ese legado, digamos, a partir de ese esquema, tú lo que puedes hacer es trabajar y es como, bueno, como un árbol que ya está y lo único que tienes que hacer es regarlo un poco para que crezca, ¿no? Encajas otras piezas porque tienes el hilo conductor hecho. Para mí ese es Santos Torrella, alguien absolutamente dialogante, plural. Si había que hacer algo, era el primero que estaba ahí trabajando, poniéndose manos a la obra, y lo que ha dejado es, bueno, pues lo que ha ido haciendo a lo largo de su vida, que es sumar, sumar y sumar.